Bienvenidos una vez más a nuestro Rincón de la Verdad, donde desgranamos los misterios y las pasiones que sacuden el mundo de las celebridades. Y hoy tenemos una historia que os va a dejar con la boca abierta, una que huele a romanticismo italiano, a escándalos de alta gama y a la locura desenfrenada de la prensa rosa. Prepárense porque vamos a viajar directos a Italia para desentrañar el torbellino que han desatado Demet y Can. Si han oído bien, esos nombres que ya nos evocan miradas intensas y química a flor de piel. Si todavía no lo han hecho, ¿a qué esperan? Suscríbanse ahora mismo a este canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Dándole al botón rojo y a la campanita, se aseguran de estar al tanto de todo lo que se cuece. Y ahora adentrémonos en esta historia que, creedme, tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del año. Italia, el país del arte, la historia, y por supuesto, de las pasiones desbordantes. Imaginen la escena: calles empedradas, el aroma a pasta fresca, el sol acariciando edificios centenarios, y en medio de todo este idilio, nuestros protagonistas, Demet y Can, envueltos en un huracán mediático que ha tomado por asalto las páginas y las pantallas de medio mundo. La prensa italiana, conocida por su voracidad y su ingenio para crear titulares jugosos, se ha cebado con cada movimiento, cada gesto, cada supuesta palabra intercambiada por esta pareja que para muchos es la reencarnación moderna de Romeo y Julieta, pero con un toque de Hollywood y mucha más exposición. ¿Cómo empezó todo? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, con una aparición pública que encendió todas las alarmas. Demet, radiante y elegante, llegaba a un evento exclusivo en Roma. Y ahí estaba Can esperándola con esa sonrisa que ha conquistado a millones. No era la primera vez que se les veía juntos, claro está. Llevaban meses flotando en el ambiente alimentando rumores con apariciones esporádicas, miradas cómplices en alfombras rojas, e incluso, si no me fallan los recuerdos, alguna foto robada que desató la euforia de sus seguidores. Pero esta vez, la cosa era diferente. Esta vez, la prensa no solo vio una posible relación, vio una confirmación, un hito. Los fotógrafos, que son verdaderos ninjas de la imagen, captaron el momento en que Can se acercó a Demet, le susurró algo al oído que, según los labios que leen expertos, era una declaración de amor eterno, o al menos, un comentario sobre lo espectacular que lucía. Y ella, Demet, ay Demet, respondió con una sonrisa que, según los analistas del lenguaje corporal, irradiaba felicidad pura y sincera. Un simple gesto, un intercambio de miradas, y la bomba había explotado. La prensa italiana no tardó ni un segundo en reaccionar. Los titulares fueron un bombardeo constante: Demet y Can, amor a la italiana, pasión desatada en Roma, el romance del siglo, los protagonistas de conquistan Italia, el secreto mejor guardado de Demet y Can, al descubierto en la ciudad eterna. Y así, día tras día, cada pequeño detalle se magnificaba. Que si se les vio tomando un helado artesanal en una plaza escondida, que si pasearon cogidos de la mano por la Fontana di Trevi, que si compartieron una cena íntima a la luz de las velas en un restaurante con vistas al Coliseo. Cada salida, cada encuentro, era analizado hasta el último milímetro. Lo fascinante de todo esto es cómo la prensa rosa italiana tiene esa habilidad innata para convertir un simple paseo en una epopeya. No se limitan a informar, crean narrativas. Los reporteros se convierten en detectives, los paparazzi en cazadores de tesoros visuales, y los lectores en cómplices de este juego mediático que, admitámoslo, a muchos nos engancha irremediablemente. Se inventan diálogos, se especulan sobre el futuro de la pareja, se comparan con otras parejas de ensueño. En fin, es un espectáculo en sí mismo. Pero no todo es color de rosa, o mejor dicho, no todo es pasta y vino tinto. Esta intensa exposición también tiene su lado oscuro. La pareja, hasta ahora había mantenido su vida privada con bastante sigilo, se encontró de repente en el ojo del huracán. Cada vez que salían, era una estampida de flashes y micrófonos. Intentaban mantener la compostura, sonreír, posar para las fotos, pero la presión era palpable. Se percibía en sus gestos, en la rapidez con la que intentaban alejarse de la multitud, en las miradas de complicidad que se lanzaban, quizás buscando refugio mutuo en medio de este caos mediático. Hubo momentos de tensión, por supuesto. ¿Quién no ha sentido la presión de ser observado constantemente? Se rumoreó sobre alguna discusión acalorada, captada por los omnipresentes paparazzi, en la que se les veía gesticulando, con expresiones de enfado o frustración. Y por supuesto,
la prensa se encargó de darle el tratamiento de grave crisis de pareja, alimentando las dudas sobre la solidez de su romance. Pero, ¿quién sabe la verdad detrás de esas imágenes? A veces, una simple discrepancia se convierte en una pelea monumental en los titulares. Lo que sí es innegable es la química que desprenden Demet y Can. Ya sea real o escenificada por la magia de Hollywood, es innegable que hay algo especial entre ellos. Sus miradas se buscan, sus cuerpos se orientan el uno hacia el otro, y en cada foto conjunta, en cada aparición pública, transmiten una energía que cautiva. Es esa chispa, esa conexión que los fans siempre buscamos en nuestras parejas favoritas. Y en Italia, con su aire romántico y apasionado, esa chispa parece haberse encendido aún más, creando un espectáculo digno de ser contado. Analicemos un poco la dinámica. Demet, siempre con esa aura de elegancia y misterio. Can, con su carisma arrollador y esa sonrisa capaz de derretir el hielo. Juntos forman una pareja potente con un atractivo que trasciende fronteras. No es de extrañar que la prensa italiana, siempre a la caza de historias de amor que inspiren y emocionen, se haya fijado en ellos con tanto ahínco. Italia, después de todo, es el epicentro de la ópera, del arte dramático, y que es un romance de celebridades sino una ópera moderna llena de pasión, intriga y, por qué no decirlo, algún que otro momento de melodrama. Los detalles que se publicaban eran fascinantes. Se hablaba de sus paseos por las tiendas de diseño, de sus visitas a galerías de arte, de los tipos de comida que pedían en los restaurantes. Un simple café se convertía en una cita íntima, un viaje en avión en una escapada romántica secreta. Cada detalle, por insignificante que pareciera, era analizado y magnificado para crear la narrativa perfecta. Y nosotros, los espectadores, nos convertíamos en parte de ella, imaginando sus vidas, soñando con sus aventuras, deseando que su amor fuera tan duradero como las ruinas romanas. Pero, ¿qué significa todo esto para Demet y Can? Por un lado, esta atención mediática puede ser una espada de doble filo. Por un lado, aumenta su fama, sus proyectos futuros y la devoción de sus seguidores. Por otro, puede ser agotador, invasivo, y poner una presión innecesaria en su relación. ¿Cómo gestionan ellos esta locura? Según las pocas declaraciones que se han filtrado, parecen mantener una actitud serena, enfocados en su trabajo y en su vida privada, tratando de aislarse del ruido mediático tanto como sea posible. Sin embargo, en un lugar como Italia, donde la prensa tiene tanta influencia y presencia, es casi imposible escapar por completo. La prensa rosa italiana, con su estilo directo y a menudo irreverente, ha hecho de Demet y Can el tema estrella de sus portadas. Han desgranado cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra en busca de la primicia. Han publicado fotos de ellos en momentos cotidianos, buscando captar esa espontaneidad que tanto anhelamos ver en las parejas perfectas. Han entrevistado a supuestos testigos, a amigos cercanos, a expertos en relaciones de pareja que analizan la viabilidad de su unión. Es un circo mediático de proporciones épicas, y ellos son las estrellas indiscutibles. Imaginen estar caminando por el Panteón y que de repente les acorralen decenas de fotógrafos con cámaras gigantescas, gritando sus nombres, intentando captar una reacción. Debe ser abrumador. Pero a pesar de ello, Demet y Can han mostrado una resiliencia admirable. Se han dejado ver, han sonreído, han posado, pero siempre con esa sutil barrera de profesionalismo que les protege. Y ahí reside, quizás, parte de su encanto, esa capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, de disfrutar de su tiempo juntos sin dejar que la presión externa les arruine el momento. Esta experiencia en Italia, más allá de la prensa, seguro que ha sido increíble para ellos. Han recorrido rincones mágicos, han probado sabores exóticos, han vivido la pasión que inspira el país. Y todo eso sin duda ha alimentado su relación, creando recuerdos imborrables que van más allá de los flashes y los titulares. Italia, con su aura de romance y su ritmo de vida pausado pero apasionado, es el escenario perfecto para que una historia de amor florezca, incluso bajo la atenta mirada del mundo entero. Así que, mis queridos amigos, esta ha sido la crónica de la locura italiana de Demet y Can. Un relato de amor, pasión y, sobre todo, de cómo la prensa rosa puede convertir un romance en un espectáculo global. Han conquistado Italia, pero también han capturado nuestros corazones con esta historia. Lo que está claro es que su relación, sea cual sea su futuro, ha dejado una marca imborrable en el panorama mediático. Para resumir,
hemos sido testigos de cómo la presencia de Demet y Khan en Italia desató un torbellino en la prensa rosa, con titulares apasionados y un análisis minucioso de cada uno de sus movimientos. Hemos explorado la habilidad de los medios italianos para crear narrativas cautivadoras y la presión que esto supone para la pareja, sin dejar de lado la innegable química que ambos desprenden. Ha sido un viaje fascinante por el mundo del ESP. Espectáculo y el romance bajo el sol italiano. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por el fascinante mundo de Demet y Khan en Italia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la prensa exagera, o que hay verdad en todas estas historias? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus teorías y sensaciones. Si les ha gustado este vídeo y quieren más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.